Bienvenidos a la presentación del libro Gary Stempel, El punto de quiebre, la biografía autorizada del director técnico de fútbol panameño Gary Stempel, escrita por el periodista cultural y deportivo Álvaro Sarmiento. En Panamá estamos viendo un momento muy emocionante en el fútbol. Estamos a punto de ver jugar a la selección por segunda vez en una Copa Mundial. Gary es parte de esa historia y Álvaro lleva 4 décadas contándola. A pocos pasos de la biblioteca, justo aquí afuera, en el terreno del Parque Omar, se encontraron por primera vez Álvaro y Gary en 1996. Gary en ese momento entrenaba a un grupo de niños y Álvaro había venido a ver jugar al hijo de una amiga. Hoy, 30 años después, celebramos ese encuentro y todo el fútbol que Panamá ha jugado en estos años con el libro que hoy podrán llevarse a casa esta noche. Álvaro y Gary crecieron en el extranjero, son panameños por elección y por amor. Álvaro nació en Convención Norte de Santander, Colombia, y Gary nació aquí en Panamá y a los 6 años se mudó a Londres, Reino Unido. Sus vidas dieron muchas vueltas por caminos muy distintos y terminaron ambos echando raíces en Panamá, y en el fútbol encontraron una misión, una pasión y una familia. La relación entre el biógrafo y el biografiado es mucho más profunda que una amistad, sobre todo cuando se escribe la biografía con completa complicidad del personaje de la historia. Álvaro llegó a Panamá en 1986 con un bagaje cultural y un estilo de redacción que lo hizo aterrizar con mucha naturalidad en el mundo de los periódicos y las revistas. Escribió para el semanario Cubo, para la revista Maga, para la revista Diners, y fue uno de los fundadores del departamento de suplementos del diario La Prensa, el cual terminó liderando y lideró muchísimas de las publicaciones que leyeron muchos panameños, incluidas algunas de las más leídas como la revista Ellas. Pero detrás de ese editor latía un balón de fútbol. Álvaro fue miembro del centro de prensa de la Asociación Nacional Pro Fútbol a finales de los 80, por aquellos años por los que comenzaba a desarrollarse la primera división de fútbol panameño. En los años 90, sin dejar su trabajo de tiempo completo como editor, comenzó su carrera como comentarista de fútbol para radio y televisión. En aquellos momentos, Panamá comenzaba a buscar un boleto para un mundial. Hoy la selección de Panamá se prepara para su segundo mundial y Álvaro nos presenta un libro que recoge parte de ese viaje, para que no quede en el olvido todo lo vivido y se valore cada pase y cada intento de gol. Con ustedes, el autor de esta noche, Álvaro Sarmiento Meneses. No sé qué decir de tantos elogios que me ha dado Liliana. Yo considero que soy apenas un aprendiz, un artesano de la palabra escrita y de la palabra hablada que ha intentado hacerlo lo mejor posible. Quiero agradecer, antes que nada, la presencia a todos los que están aquí, sobre todo, en principio, a quienes han sido parte de una familia que aprecio y que me regaló mi estancia en el diario La Prensa. A mi adorada Rita Moreno de Valdés, a mi entrañable María Mercedes de la Guardia de Coro, a Adela Mendoza, que no ha podido llegar, pero está presente. ¿Sí? Hoy tuve la llamada de Mario Luis Galín, de Mario, una persona única, un caballero, un personaje sin igual del periodismo, que me decía que quería hacer todo lo posible por llegar. A Julieta de Diego, a Esther, a Vani, a Silvia, a Ginés, a Maru, a Giján, a Mario Muñoz, a Octavio, a Anaíl, a Luis Burón, a Roger González, a Claudio, a muchos,
Es una lista larga a la que si sigo sumando nombres me voy a quedar sin el tiempo que Ileana me confirió. Pido excusas a los nombres que se me escapen, pero saben de antemano que forman parte de ella. A los educadores, a los entrenadores, cuerpos técnicos, a los dirigentes presentes aquí que han hecho grandes cosas, porque los dirigentes han sido fundamentales, los buenos dirigentes, a los invitados especiales, ¿sí? A los que por diferentes circunstancias no han podido estar, a mis colegas periodistas con los que he compartido, los que están y los que me llamaron para decirme que no pueden estar, pero están aquí de espíritu, y para mí es igual como si estuvieran de cuerpo. Este acto y este libro está apoyado en una suma de complicidades a las que quiero referirme con el permiso de ustedes. Primero, la de Gary por abrirse íntimamente, y a su familia por acogerme en este año en que le llegaba el martes o el viernes a quitarles a Gary, ¿sí? Y a tratar de hacer que Gary me contara intimidades que necesitaba conocer yo, pero sobre todo el fútbol nacional, porque estamos ante un personaje muy particular. A mi esposa, Nair Denis, y a mi hijo aquí presente, a mi esposa Nair Denis, primera lectora de cada escrito, una vez lo iba redactando, y pilar para la comprensión de este proyecto. Luego, con el libro estructurado, a un diseñador que conozco, a Luis Rodríguez, le puse un anzuelo. Le llegué con una invitación a tomarnos un café. Y cuando llegamos a tomarnos el café, le dije que leyera un extracto. Era un extracto corto que había tomado del libro. Lo leyó, y antes de levantar la taza me dijo: ¿cómo sigue la historia? No le conté más. Saqué un papel, porque yo soy un hombre también muy visual, ¿sí? Y desde niño estuve pegado siempre a la letra y a las imágenes. Me perdí a veces de la casa para ir a ver las historias que me fascinaban, o leer Marco Polo, o de pronto ver en televisión El Calipso, el célebre programa con Jacques Cousteau, que me hacía viajar por el mundo. Y aprendí también a manejar las imágenes, y a Louis le saqué un papel con lo que yo entendía que podía ser la portada, y me contestó: es mía. Había pegado la primera. Aproveché una reunión y iba sumando complicidades. Aproveché una reunión de esa excepcional anfitriona que es Julieta de Diego, que nos convocó en la celebración de los 30 años de su columna. Yo sabía que allí iba a estar una persona particular, a la que también quería ponerle una cascarita, Edureni Sánchez. Me la acerqué y le dije: le estoy quitando los últimos flecos al libro, a un libro, y quiero saber si tú le puedes dar la última mirada. Pensé que me iba a decir que no,
y me engañó mi conciencia. Fue un rotundo, cuente conmigo. Y le dije, ¿cuánto te tengo que pagar? Dijo, de eso no hablamos. Quedaba faltando el diseño interior, que era muy importante porque es la portada, y yo quería un libro que fuera dinámico, que rompiera la línea del tiempo, que no solamente se leyera linealmente, sino que sea también un libro que le llegue a ustedes, pero que también le llegue a la persona joven, el pelado que está toda que entró en el fútbol, que calcó y que dice, yo quiero este pedacito, y el libro también es un pedacito, y puede ser una unidad. Entonces dije, el diseñador interior. Conozco por mi trayectoria a excelentes diseñadores, pero quería un diseñador que viviera el fútbol, porque en la literatura, como en la vida, como en el baile, como en la poesía, hay que querer lo que se escribe o lo que se hace, y se puede ser muy bueno profesionalmente. 2 intentos y fallé. Y la imprenta me dijo, para llegar a los plazos que usted tiene, o una semana o pensamos en febrero. Entonces llamé a César del Valle para decirle también que quería tomarme un café. Y César, que me conoce, que es un pelado joven, se la pidió de una y me dijo, don Álvaro, yo tengo mucho trabajo, y era finales de diciembre, pero podemos encontrarnos la primera semana de enero, ¿sí? Yo le dije, perfecto, y nos tomamos el café. Y nos encontramos en algo. Pedimos el café y yo traté de complacerlo. ¿Qué quería más? Esto, lo otro. Y después le dije, César, mira, yo tengo lo siguiente. Y le saqué también mi última carta, un extracto del libro de Gary, de las cosas que cuenta Gary, de las cosas que me contaron. Y lo leyó, y cuando lo terminó de leer me dice, ¿y qué sigue después? Y le dije, la única forma de saberlo es que tú lo diseñes. Y es una semana. Me dijo, es mío. Y lo hizo en una semana. Lo armó una semana a pulso. Así que esas han sido unas complicidades que quiero resaltar aquí. Luego pensé, ¿cuál es el sitio adecuado para presentar este libro? Pero hoy me supera el acto. Yo simplemente pensaba con el grupo de la familia aquí y de la otra familia que me ha dado la prensa, aparte de mi familia y que está en el alma. No quería más nada, yo soy así. Me hicieron así, ¿sí? Y me quedé pensando dónde. Y dije, ¿cuál es el lugar? Un día, estando en el periódico, María Mercedes me dijo, Álvaro, acompáñame al Parque Omar porque mi hijo está entrenando en el Parque Omar. Y yo me vine al Parque Omar a acompañarla. Esos años 90-96, sin algún orgullo de nada, yo era más conocido que Gary Stempel, sinceramente. Ella me presentó a Gary, que daba clase, porque se había hecho, y me presentó a la. Por eso no lo conocí a través del fútbol, lo conocí a favor de esa persona maravillosa que tengo aquí al frente, por María Mercedes. Y dije, tengo eso en la biblioteca. Y un día, estando en la oficina, resulta que Sol Ángel Beitía se me aparece, que era la secretaria, y me dice, señor Álvaro, yo quiero jugar fútbol. Y yo le dije, Sol Ángel, ¿y qué? Dijo, pero que pasa una cosa, yo no sé jugar fútbol y quiero ser portera.
Y yo le dije, bueno, mira, vamos al Parque Omar, y la traje a la ladera de aquí. Y le enseñé las cosas básicas que yo había aprendido del fútbol. Y se volvió portera durante más de 5 años hasta que una pierna le dijo que ya no más, y la retiró. ¿En dónde era? En el Parque Omar, aquí cerca de la biblioteca. La biblioteca seguía siendo el sitio ideal. Y una tercera, haciendo el trabajo con Gary para hacer la biografía. Todo el 2025 y parte de este 2026 vine aquí a la hemeroteca a visitar, a confrontar, a buscar información, ¿sí? A tomar datos, ¿sí? Y a registrarlo también en fotos como lo van a encontrar allí. Y no había otro lugar mejor que la Biblioteca Nacional. Era hacer, como les dije, algo muy simple, muy perdonen que se me quedó aquí la guía, nada más. Y me dio por igualmente invitar, ¿sí?, a tomar un café. En Colombia, invitar a un café es una cosa constante, se invita todo el tiempo. Yo aquí a veces he invitado a un amigo a café y parece que es muy complicado todo. Y si invito a una mujer parece que es un compromiso tal. En Colombia y en Bogotá invitamos café todo el tiempo. Al final la gente termina neurótica de tanto café, pero esa es la constante. Entonces invité a Sol Ángel a tomar un café y quedamos a encontrarnos en un lugar de sushi. Pero no fue sola ella, me trajo 2 personas más. Se juntó con Rosana Muñoz e Iliana Pérez, amigas y extraordinarias profesionales, y me han provocado este momento que ha superado todas mis expectativas. Gracias a todos por venir. Gracias, Álvaro, por inspirarnos como siempre y por dedicar un año de tu vida a guardar este legado para el fútbol nacional, para sus protagonistas y toda su fanaticada. De los muchos personajes que ha conocido Álvaro en el fútbol nacional, decidió recoger la contribución del director técnico Gary Stempel. Esa historia no se puede contar sin volver a los orígenes de Gary, a sus años caminando por las calles de Londres, a sus andanzas como mochilero por Latinoamérica y a algunos momentos que no se vivieron al lado de un balón de fútbol. Todo aquello hizo de Gary el técnico que conocemos hoy, perseverante aún frente a las muchas carencias que encontró en el fútbol nacional, que lo llevaron incluso a financiar mucho de su propio bolsillo, y decidido a desarrollar el fútbol en Panamá, aunque en un principio no encontró las puertas abiertas pese a tener la capacidad técnica y académica para ello. Gary logró lo que pocos hubieran imaginado, en un país cuyo deporte nacional es el béisbol, y de hecho ese era el deporte de su padre, que nos acompaña aquí esta noche, el jugador panameño Courtney Cookie Stempel, que jugó para los Jugadores. Además, en este país, la gran estrella del deporte está en el boxeo. Y en medio de ese escenario, Gary le dio al fútbol panameño un renombre internacional, un protagonismo a nivel internacional que no había tenido antes y que parecía impensable. Y eso no es lo más sobresaliente. Icónicos jugadores del fútbol lo llaman padre y lo describen como el hombre que les cambió la vida y que les llevó a conocer valores más allá de la cancha, como lo hubiera hecho un papá.
Como dice Juan Ramón Solís, Gary primero ve a la persona y después al deportista. Para muchos, y sin duda para Álvaro, es uno de los mejores entrenadores de fútbol de la historia nacional. Con ustedes, la estrella de esta noche, Gary Stempel. Estoy terminando el libro, es muy bueno. Gracias. Cuando veo todos estos rostros familiares, entrenadores, jugadores, dirigentes, periodistas, cada uno cuenta una historia, cada uno me trae recuerdos, bonitos recuerdos, de lo afortunado que he sido de haberme encontrado con estas personas en el camino de mi vida. Y tú sabes, este AI es muy bueno. Esta inteligencia artificial yo veo a mi gente de Panamá Viejo allá, Ronnie, ¿qué está escondido ahí? En el juego todo el mundo te vive, nadie te puede ver allá. Mi primer equipo, qué bonitos recuerdos tengo de eso. Me recuerda el primer título, cuando ganamos. Y después del juego, que jugamos contra el Tauro, fuimos a celebrar en la oficina del jefe, del presidente del club, Tito no. Y estamos celebrando y de repente, ¡pum, pum, pum! Y yo veo toda esta gente tirado al piso. El único parado fue este funito. Y Ronnie estaba allí y estaba diciendo, ¡profe! ¡Tírate al piso! Era mi primera balacera. Yo no sabía qué es protocolo. Dígame. Ronnie, ¿te recuerdas ese día, no? Temi, ¿dónde está Temi? También. Y me recuerdo también esos tiempos ahí con Panamá Viejo, qué bonito fueron. Entrenamos allí en calle Quinta, donde están las ruinas. Y al lado de las ruinas, en los árboles, hay los burros amarrados por el árbol. La gente caminando como si era un parquecito. El balón ya no hay, bueno, en esos tiempos no existía la cinta costera. Y cuando estamos tirando tiros al marco y tenemos que buscar la ola, siempre hubo este chiquitín, se llamaba Invasión. Y vino, cada vez vino después de tirar. Sí, y tú sabes de dónde viene el nombre. Con lobo hasta aquí, buscando la ola. Y a veces entramos en la administración del canal. Hubo un problema, no tuvimos luces. Entonces, teníamos que usar los carros, las luces. Hubo dos carros, el del presidente y la del mío. Tenemos que aprender el carro, aprender las luces. Y ahí esas luces para nosotros entrenamos. Así, increíble para creerlo. Pero ese equipo ganó 2 campeonatos y tenemos un mural también. Si no ha visto el mural, vaya a ver el mural, muy bonito. A esa bella comunidad, muchas gracias. A la otra comunidad que me enamoré bastante, pasó pero muy bonitos momentos en ese equipo de Chorrera, el poderoso San Francisco. Creo que un poquito habló Álvaro, que no se habla lo suficiente de la gente buena, en este caso los buenos dirigentes. Se critica bastante, pero hay buenos dirigentes. Y tuve la gran suerte de encontrarme en un grupo de personas fiel, dedicados, y sabían cómo chupar fuerte. Y si tú pierdes un partido y ellos ya están tomados,
más importante. Establecieron excelentes programas educativos con becas, programas de fútbol en la comunidad. Hicieron un trabajo mucho más de armar un equipo y dejaron un legado muy importante. Estoy muy agradecido por el trabajo que hizo Mateo, el mismo Ricardo, Eduardo ahí mismo, los buenos dirigentes. Estoy hablando de Rolo Caí, un excelente dirigente, por eso estaba en Salvador y nunca me llamó, pero hablamos de eso. Pero con estos presidentes visionarios pudimos alcanzar 5 campeonatos, un supercampeonato, un Copa Satelital y 5 subcampeonatos. Ese fue un momento muy especial en mi vida y muy agradecido. La otra persona que eran importantes en este camino mío, se tiene que hablar de Morris, aquí del Club Rotario de Panamá Sur. Me abrieron las puertas para trabajar en esa liga rotaria al inicio. Una liga que creo que muchos de los jugadores que están aquí jugaron en la liga rotaria. Ustedes jugaron en la liga rotaria. Allí está Morris Berlanger. ¿Cuántos años eran? 25, 30 años esa liga, ¿no, Morris? Sí, por ahí. Por ahí, donde todos los jugadores, muchos de los jugadores de las selecciones nacionales jugaron su primer partido competitivo en esa liga. Y te felicito. A la misma vez tengo por ahí Álvaro Robles, de Panamá Viejo. Puedo contar tu historia un poquito, ¿está bien? Álvaro estaba preso y me llama una vez, estaba en Tinajitas, y me dijo: profe, ¿tú puedes venir aquí para hacer unas clínicas con los muchachos? Bueno, ¿por qué no? Y por los próximos 5 o 6 años, todos los jueves en la tarde, hasta a veces Juanra vino conmigo allí, Gabriel también, tuvimos jueguitos ahí con los presos. El trabajo social que hicieron para abrir un poquito más la idea de que el fútbol no solo es un juego de fútbol que se juega el sábado en la tarde, pero es una herramienta social también, que a veces nosotros no apreciamos lo importante que es el fútbol para ayudar. Y mira, a Álvaro lo declararon inocente después de 5 años que estaba en el cárcel. ¿Quién paga eso? Pero en vez de tener rencor, salió del cárcel y nosotros empezamos a armar el torneo de intercarcelario. La Joya, Tinajita, Colón, casi todo. Hubo un momento donde tuvimos casi todos los diferentes cárceles jugando ahí mismo. Y voy a contar rapidito una memoria. Tinajita ganó el campeonato 2 veces, ¿sí o no? Yo estaba a punto a mi tercero, yo quería mi hat-trick. ¿Te recuerdas el partido? Jugamos con la Joya, 0-0. Falta 1 minuto. ¿Sabes qué hace el árbitro? Pita penal a la Joya. Tú estás loco. Es un intercarcelario, por favor. Pita una penal. Tú no lo pitas. Y todo anotó el gol, perdimos 1-0. ¿Te recuerdas eso? Todos los juegos que ha jugado. Es el único juego que me gana. Pero no terminé allí. No hizo nada, no dijo nada. Pero lo vi, fue al estacionamiento. Yo lo vi. Rápido se fue para allá. Yo fui atrás de él. Árbitro. Profe, déjame. No quiero hablar contigo. Dice, no, te quiero felicitar. Dio la vuelta. Sí, yo te quiero felicitar. No es fácil trabajar o pitar un juego así mismo. Ahora yo lo quería donde yo lo quiero. Increíble que hace un par de elogios. La gente se cambia así mismo. Rapidito se cambia. Sí, ¿cómo no? Lo miro en los ojos y lo dije:
tú sabes cuántos asesinos yo tengo en ese equipo. Pasa una buena noche. Hey, Felipe, papá, tú que le gusta hablar a los árbitros, ¿sabes? Hay otra manera, ¿sabes? Puede ser de una manera. A mis jugadores, gracias. Muchas gracias. Pero muchas gracias. Por los dolores de cabeza, por llevarme a la quiebra. Estoy limpio. Gracias por las escapadas, las fugas de la concentración. Cuentos sobran. Tenemos tiempo. Pero me llevaré hasta la tumba. Pero la verdad, tú sabes que jugadores sigue siendo mi inspiración y motivación. He aprendido que en este viaje lo importante no eran los trofeos, los campeonatos, los mundiales, sino los recuerdos de los grandes momentos que compartimos. Ganar o perder, la amistad, el respeto y el amor que nos une a todos a través de este hermoso juego de fútbol. Muchas gracias a ustedes. A los entrenadores, Cubano, Ismael, el Chato no lo puede ver, papá. Dile que se pare, está parado. Gracias por su conocimiento, su guía, su lealtad. Más que todo, muchas gracias por eso. Esto puede ser una profesión solitaria a veces, bien solitaria. Pero con su apoyo nunca me sentía solo. Obviamente una mención especial para Chato, mi mano derecha, mi mano izquierda, mis oídos, nada se escapó. Sabías lo que iban a hacer los jugadores antes que ellos mismos. Estuviste conmigo en toda la batalla y nunca me abandonaste. No hay muchos técnicos que tienen un asistente que dura 25 o 30 años, en serio. Y ahí está. Gracias, Chato. A mi familia, gracias por todo el apoyo. Siempre están allí cuando estás deprimido, te sientes derrotado, te animan, te aseguran que nunca te rindas porque creen en ti. No habría conseguido nada sin ellos y sobre todo mi querida esposa, Tracy. Imagínate que tú estás en tu país, en Inglaterra, con la lluvia y la nieve, con tu familia, con tus amigas, llevando a tu hija a la escuela, y un día viene tu esposo y te dice: tengo una idea del fútbol en Panamá. Ella me mira: otro capricho más. Déjame explicar. Llegas a un país extranjero, no hablas el idioma, no tienes las amigas al inicio, apoyas al marido para que él pudiera cumplir su sueño, Eso para mí es el sacrificio máximo. Este libro nunca se habría escrito si no fuera por ti. Esto no se ha terminado. Yo no
renuncio. Este no es mi último baile. Todo siga. Pero gracias a todos. En realidad ha sido muy afortunado de tener todos ustedes aquí apoyándome. Y ha sido más que todo un honor estar en esta situación. Muchas gracias. Gracias, profe Gary, por tocar la vida de tantos deportistas panameños, por llevar la Cele a las grandes ligas y por inspirarnos con sus valores fuera de la cancha y dentro de ella. Y por supuesto, lo más sabroso de estos encuentros es conversar. Así que ahora vamos a abrir el espacio a las preguntas que todos hagamos juntos a los protagonistas de esta noche, al personaje del libro y a su autor. Y yo quiero hacerle la primera pregunta a Gary. Y quisiera preguntarle, cuando Álvaro se le acerca y le plantea la idea de escribir su biografía, ¿qué es lo primero que pasó por su mente? Y lo tuvo que convencer mucho. Bueno, sí tomó un poco de tiempo, un mes. ¿Puedo hablar así? Sí, sentado? ahí está su micrófono. Era un poquito de reggaetón. Al inicio no estaba muy seguro, porque la historia del fútbol panameño está escrito por muchas personas. Jugadores, dirigentes, técnicos, y no estaba seguro de mí mismo si era algo que pensé que era algo que quería hacer. Pero después de hablar con mi familia y todo eso, y hablar un poquito más con Álvaro, en qué forma iba a tener el libro, cómo se iba a escribir, después nosotros pactamos y empezamos esta tarea que en realidad no es fácil, porque recordar cosas que pasó hace, cuando ya tú tenías 12, 13 años en Inglaterra, en tu escuela primaria, toda la información, la fecha y toda, era muy, muy difícil a veces a saber. Gracias, profe. Y ahora para Álvaro, quería preguntarte de todo lo que podías escribir de fútbol. ¿Por qué contar la historia de Gary? ¿Por qué de un técnico y no de un jugador? Bueno, no es una pregunta fácil, porque jugadores, ha habido grandes jugadores y los hemos olvidado. Ayer Camporías Estrada, que no puede estar aquí, hizo un video muy bonito sobre la historia de los jugadores panameños que anteriormente sembraron también, abrieron este camino, esta trocha, ¿sí? Y son significativos. Yo les puedo decir, a mí me llega en el alma, a mí me estremece, dentro de todos los jugadores que he conocido y que respeto mucho en Panamá, Rommel Fernández, a quien conocí, una persona que creció en unas condiciones realmente que daban para que no fuera Rommel Fernández. Cuando llegué aquí y estuve aquí, llegué a Panamá, yo no pensaba quedarme en Panamá. La idea era seguir hacia México, porque yo quería aprender a hacer cine. Yo había hecho un cortometraje en Colombia en un formato Super 8 y había participado en un concurso en el Museo de Arte Moderno, y yo quería ir hacia México. Y me fui quedando, ¿sí? Y al pobre Bolívar, tan vilipendiado, tan utilizado, tiene una frase que saquemos al Bolívar del cartel, pero dice: uno no es de donde nace, sino de donde son sus amores. Y aquí se fueron creando mis amores, y en esos amores, cuando encontré con el fútbol,
me encontré a Gómez Fernández. Yo esperaba a una persona ya joven. Cuando lo conocí, ya joven, tenía un cartel, una figuración, ¿sí? Y en las condiciones, todavía teniendo con eso en que él creció, era muy difícil. Y era una persona culta, sencilla, amable. Con él comentamos incluso el Mundial del 99, lado a lado, con una madre muy complicada, una mamá muy complicada, un papá que reclamó que apareció como papá 6 meses antes de que muriera en un accidente. Y eso me quedó cuando me enteré de la muerte de Gómez, con el que tengo una fotografía entrañable con él y con Rita Moreno de Valdés en el periódico. Fue muy duro, ¿sí? Porque con Gómez yo había podido hacer la biografía que no se escribió, ¿sí? Y Gómez siempre estaba abierto. Entonces, por jugadores, sí, había también eso. Pero estuve pensando, ¿sí? Quería hacer un trabajo, dejar, porque ahí estamos en un momento muy bonito del fútbol, de Panamá, que ha logrado escalar, que se ha logrado mostrar, y es una construcción de todos. No hay que culpar a los jugadores porque no conozcan el pasado, ¿sí? Uno llega de niño y piensa que lo ha inventado todo y que es irrompible. Y hay una responsabilidad de los periodistas. Uno ve, por ejemplo, un jugador excepcional como Vinicius del Real Madrid, ¿sí? Y es muy bueno, pero se cree caído de los cielos, y a veces es un poco lo que llaman en Colombia una tarbán, ¿sí? Pero hay que ir, quienes han estado en el estadio Santiago Bernabéu, y pasar por los salones de Santiago Bernabéu para darse cuenta que Vinicius es un gran jugador, pero que grandes jugadores ha habido en el Real Madrid, mucho más que él. Alfredo Di Stéfano, Puskás, Bodo Illme, podía ser una lista grande. Entonces, en esa misma visión, el jugador nuestro, y que ahora que hemos construido y que está el fútbol allí, no hay que quejarse de él. Hay que hacerlo como en el Real Madrid, cuando llega, que el jugador pase por ese pasillo para que se dé cuenta que él es una joya, pero que ha crecido también con todos estos labradores que han ido sembrando para que llegue a ser. Y ahí hay una cota que le falta al fútbol panameño, porque es joven y porque no se ha contado. Y Gary encajaba en un personaje sin igual y en un momento muy particular. El libro tiene las cosas que él ha contado, ¿sí? Y de momentos que yo viví, pero que no los viví de adentro. Vemos el partido. Yo puedo tener una capacidad para ver un encuentro. En un partido en televisión, un amigo del sobrino de mi esposa iba al estadio y llevaba un televisor con pilas, ¿sí? Y se jugaba la eliminatoria del 98, una cosa así, ¿sí? Y yo estoy en la transmisión en televisión, me cuenta el sobrino, ¿no? Y yo digo, sí, y yo digo, Canadá o Cuba nos va a notar por el lado izquierdo porque está entrando, ¿sí? Y el amigo del sobrino que tenía el televisor dice, ese es un salado, nos van a meter el gol, y nos metieron el gol. Y así se ha ido construyendo. Vi que había una necesidad de dejar eso, porque uno a veces lo ve de afuera y tiene la capacidad
y analizan, y yo soy muy respetuoso también. Yo no soy de los que acribilla a los jugadores porque tú no sabes qué está pasando y porque no siempre el fútbol que lo puedes planificar, lo puedes hacer tan esquemático. Y yo quería saber un poco también, no solamente del personaje que conocía, ¿sí? con un gran respeto y lo que mostraba, sino que yo y que ustedes pudiéramos entrar a un lugar donde está vedado y donde se cuecen las habas, al camerino. Y ahí en el libro logro en algunas partes que ustedes entren al camerino y se queden como yo, con la boca abierta. Hay 5 o 6 historias en que yo mismo me pregunté, ¿eso pasó? Y eso realmente pasó. Porque cuando él me lo contó, ¿sí? Y yo necesité un dato, vine acá 2 semanas, 3 semanas, busqué, me he leído más de 20 años de periódicos, de diferentes periódicos, y me he enterado de los escándalos políticos de Boquín, porque era obligado ir tal, pero hay cosas que todavía al leerlas, ¿sí? impactan, no solo por el impacto, sino por cómo este señor, con la magia, y hoy cuando parece, ¿sí? que el malo va a ganar, que se impone la ofensa, ¿sí? frente a la cordialidad, que hay que ser fuerte y demostrar que ser fuerte, ¿sí? Este señor en ese libro nos hace recoger que el liderazgo blando, el liderazgo también con la gente, ¿sí? con el que venía de abajo, posibilitó que, como me dijo la primera vez que entrevisté a Rubén Blake, que llegó aquí con los 6 del Solar y se presentaba, ¿sí? y estuvo muy amable conmigo porque me dijo, yo solo tengo tiempo para darte una entrevista de aquí al colegio Javier, si quieres te suben en el auto, y le hicimos de ahí hasta el colegio Javier, y le pregunté, Rubén, si no hubieses cantante, ¿qué hubiera sido? Me dijo, maleante, delincuente, entrevistado. Y yo dije, Rubén, y este señor, ¿sí? A nuestros deportistas, a muchos, ¿sí? Posibilitó que no fueran maleantes, ¿sí? porque estaban al borde, y los llevó, los convirtió en gente, y fue realmente como está en la contraportada, porque nos dicen los 4 que hay un padre, y ese valor a mí me llevó a hacer esta biografía de la que espero que esté de su agrado. Una pregunta. Abrimos el espacio para las preguntas del público. Al final quiero ser claro también, porque no se trata de quién es el mejor técnico que ha tenido Panamá. Se trata también de tratar de ser ecuánime. Y en mi dedicatoria dice lo siguiente: a todos los entrenadores, jugadores y dirigentes, hombres y mujeres altruistas, jóvenes y adultos, locales y extranjeros, que en épocas anteriores pusieron los cimientos del fútbol panameño, como a quienes lo fortalecieron e impulsaron posteriormente por haber contribuido a transformarlo en una realidad nacional e internacional y llevarlo a alcanzar presencia en diferentes torneos mundiales. Es un antes y un después, estimado Hernán, eso es, pero antes también hubo entrenadores que aportaron mucho y trabajaron con las uñas. Orlando Muñoz, Mancilla, se me escapan la cantidad de entrenadores. Yo me acuerdo, salíamos con una selección y llegaba, Rommel, la selección jugaba el domingo y Rommel venía de España
y llegaba el viernes o el sábado para jugar el domingo. Los de Ili Valdés llegaban el viernes viniendo de Uruguay o de Europa. Y así jugábamos contra equipos que estaban ya. Entonces, y no hay que desconocer de atrás de los que vinieron, de los que hicieron la federación, de los que fueron creando poco a poco. Yo tuve un proyecto antes que propuse en la clasificación anterior y fue una entidad aquí básica de tal cosa y me propusieron, ¿sí?, que hace muchas cosas. Hoy se vinculó más a la selección y que es vital, que para yo creé un libro sobre la historia del fútbol panameño y me propusieron que me daban un aviso para el libro. Yo no quería un aviso, quería realmente que fuera contar el fútbol panameño, porque aunque parezca mentira, ¿sabes qué? El fútbol panameño también llegó en barco, y uno de los primeros registros que está es de un equipo panameño que jugó contra un equipo peruano que venía en un barco, y lo descubrí leyendo La Estrella de Panamá de los años 30, de los años 20, ¿sí? Y eso es, no olvidar a toda esa gente que construyó también, pero Gary marca, como lo dije, un punto de quiebre, y un punto de quiebre para fortuna de Panamá, para fortuna de otros, de todos, porque el fútbol es un deporte y el deporte tiene una gran capacidad. El deporte, la música, todo puede ser negocio y es empresa, pero hay un espíritu que nos une a través de algo, ¿sí?, de algo más que hay ahí. El fútbol, el deporte, el boxeo nos unía como nación, el fútbol nos une como nación y está allí. Una vez le preguntaron a Jorge Luis Borges, ¿sí?, joven, en una conferencia en una universidad, un poco para retarlo: ¿para qué sirve la poesía? Como para decirle, ¿usted qué hace? Y Borges contestó: ¿para qué sirve el oxígeno? ¿Para qué sirve el paisaje? ¿Para qué sirve el canto del pájaro? ¿Para qué sirve el fútbol? Nos tiene aquí, y este país ha tenido momentos alegres a través del fútbol, ¿sí? Y creo que es tan bonito que estamos aquí congregados. Se puede hablar mucho de dónde vienen los jugadores, pero en realidad, sin excepción, fue un placer y un honor trabajar con estos muchachos. Y cuando tú ves el sacrificio que estos jugadores estaban haciendo para buscar viáticos, porque no pagaron viáticos, cuando no tenía tacos, tenía un taco en la pie izquierda y tenía zapatillas en la pie derecha. Cuando tú ves ese tipo de sacrificio que cada uno de ellos hicieron para venir a jugar, ser parte de una selección, lo que ellos sufrieron en San Pedro Sula, Bobby lo recuerda muy bien, caminando a las 2 de la mañana en San Pedro Sula, no tenemos hospedaje, no tenemos hotel, una selección, caminando. Hasta que vino Rolo ahí González, y ¿tú sabes qué inventó Rolo? O sea, el mismo Rolo está pensando, ¿qué inventó? La avanzada. Y el mismo Mateo Fábrega, que estaba en la federación. Increíble. ¿Tú sabes qué es la avanzada? Te vas antes del partido, no el día del partido, para buscar el hospedaje. Pero los jugadores, Gabriel, cuando tú ves esas ganas, ese sacrificio, esa determinación, ese es su sueño. Y mira tú, ¿sabes qué yo dice? Está en tus manos como entrenador para ayudar a esa persona humilde a cumplir sus sueños. ¿Quién no quiere ser rey? Por favor.
Porque es el reto más lindo que hay en la vida. Y con eso fue lo que me motivó. Sencillo como eso. ¿Tú quieres hacer eso? Yo te voy a ayudar. Si está dentro de mi capacidad, voy a hacer todo lo posible para ayudarte a llegar donde tú quieres llegar. No podemos encender la vela por los protocolos de la biblioteca, pero cantemos todos juntos de la vela, la luz, toda vela de sí, que cumpla muchos años feliz. Quisiéramos invitar a todos los jugadores presentes a estar aquí adelante para una fotografía con el profe Gallo. Profe, buenas noches. Yo solamente quiero agregar el comentario del penalti de la joya con Tinajita. Que yo estaba a las 8 de la noche, recibí una llamada y me dijeron: estás vendiendo a los árbitros y te vamos a matar. Chiche Aguilera me llamó para amenazarme por ese penalti, para que sepa. Wow, eso no sabía.